Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y todas, esta es una nueva edición en CX40 Radio Fénix, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todas las personas interesadas en la política y profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Buenos y mediodías fríos que estamos viviendo acá en la capital del país, aquí en los estudios de Radio Fénix CX40, con María José Pedraja, que está cada vez mejor, y Juan Landaco, aquí que nos acompaña hoy. Así que, ¿cómo están, compañeros? Bueno, muy buenos días a todas y todos, muy buenos y fríos días. Yo me pasé muchísimo frío en el ómnibus. Muy bien, ¿vos, Vicky? ¿Bien? Sí, la verdad que sí, pero mucho frío. Hoy tenemos visita ahora y después vamos a tener visita que no vamos a adelantarlo, pero bueno, vamos también a tener visita en el estudio de compañeros del PIT-CNT. Va a ser un programa intenso hoy. Muy bien, previa del paro primero del 17, ¿no? Sí. Exactamente. Recordar también que estamos a 23 días de la entrega de firmas. Del plazo final. Del plazo final como corresponde, y vamos a redoblar ahora con el paro también, que una de las actividades centrales van a ser mesas para recolectar firmas. También les recomendamos la lectura diaria del portal del Popular, www.elpopular.ui, que ahí estamos actualizando toda la información. Tenemos varias convocatorias también para juntar firmas de la LUC. Así que, bueno, compañeros, ahí está la información internacional y nacional que es necesaria saber, porque nadie te lo cuenta como nosotros. Es correcto. Y a su vez, la semana pasada tuvimos de invitado nada más ni nada menos que a Daniel Marsiglia, secretario de Unidad Política del partido, previa a un plenario nacional del Frente Amplio. Uh-huh. Hoy ya pasó el plenario que se hizo el fin de semana, donde prácticamente lo que Daniel había planteado que se iba a tratar en ese plenario, bueno, hoy tendríamos novedades a Daniel para ver justamente de los planteos cuáles fueron las resoluciones del plenario nacional. Creo que Daniel está en línea, o a ver si lo tenemos en línea, para por lo menos arrancar. O tendría que estar. Daniel, ¿estás ahí? Estoy acá al firme. Ah, bien. Al firme como un soldado acá. Muy bien. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. ¿Cómo están ustedes, queridos compañeros? Bueno, un gusto de vuelta de compartir con ustedes este ratito. Bien. Daniel, hacíamos la introducción sobre la participación de la semana pasada con respecto al planteo lo que se estaba manejando en la agenda hacia el plenario del fin de semana. El plenario pasó y la idea es que nos cuentes justamente del planteo, por lo menos los acuerdos. Tenemos las resoluciones que han sacado, pero una cosa es leerla y otra cosa es compartirla contigo, que estuviste ahí presente. Perfecto. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Sí. Te escuchamos bien. Está, porque aquí, Juan, te escucho un poquito bajo. A las compañeras las escucho bien, pero... Lo que pasa es que tenía corrido. Tenía el micrófono corrido. Bien. Ah, bueno. No, a ver, nosotros hicimos esta entrevista antes del plenario nacional, como decía Juan y las compañeras, y bueno, fue un plenario muy intenso, ¿no? Y muy extenso, cerca de 11 horas de trabajo, porque evidentemente por la situación que se está viviendo desde el punto de vista sanitario, era imposible realizar este plenario de vuelta, que era una idea que nosotros teníamos, pero bueno, la situación de pandemia se complejiza y no podíamos hacer el plenario presencial, que era una de las cuestiones que nosotros queríamos. Y por lo tanto,
El plenario se realiza a través de lo virtual, a través de los Zoom, y 150 compañeros, 155 compañeros como estuvieron conectados. Hay que trabajar muchísimo para que todo salga bien. Pero fundamentalmente en el contenido, en primer lugar, ustedes han recibido la declaración final, me parece una declaración política muy importante, reafirma nuevamente el papel de nuestro Frente Amplio como la principal fuerza política del país, más allá de que el gobierno, el señor Lacalle Pou y los grandes medios hegemónicos de comunicación quieran invisibilizar al Frente Amplio, sigue siendo la principal fuerza política. Y ahí, de alguna manera, en esa declaración pusimos con toda contundencia en un análisis muy sintético de la coyuntura y las propuestas que seguimos empujando como fuerza política, en el entendido de que el gobierno no ha generado ninguna política pública, ninguna condición como para revertir de alguna manera la situación de las muertes, fundamentalmente, que parecería como que algo que se naturaliza, ¿verdad? Hablar de 50 muertes, 60 muertes por día, se la maneja ahora desde un punto de vista de una cifra, pero para nosotros como fuerza política, como Frente Amplio, no son cifras, sino que son rostros de amigos, de compañeros, de abuelos, de padres, de hijos, y bueno, y eso nos duele muchísimo, aunque al gobierno no les duela en ese sentido. Así que la declaración fue en ese sentido. En el otro, en la propuesta que seguimos planteando como fuerza política, para reducir la movilidad, generar los recursos necesarios para más de 200, 300 mil compatriotas que están pasando una situación bastante complicada. Y no por lo último, sino porque sigue siendo lo central del debate político de la etapa, es el objetivo de la recolección de firmas, como ustedes lo decían, y queda muy poco. Y bueno, en el día de mañana, jueves 17, con el paro general activo que se va a realizar, ahí nos incorporaremos como fuerza política a los más de 600 puntos que intenta la central trabajar en todo el país, 200 puntos en Montevideo, unos 100 puntos en Canelones y después en el resto del país, para tratar de tener un nuevo punto de inflexión, porque después queda muy poco. Nosotros como fuerza política vamos a seguir la jornada el 18, el 19 de junio, como parte del ideario artiguista y la defensa de la democracia y la pelea por la democracia, el 20, y bueno, y el 22 de junio estaremos realizando una nueva conferencia de prensa en la mañana, 11:30 por ahí, en la sede de FUBAN, para volver a informar a toda la población del número de cifras de firmas alcanzado. Y después nos queda el remate con una nueva jornada muy importante que estamos planteando, porque el 27 de junio se conmemora un nuevo aniversario de la heroica huelga general contra la dictadura, contra el terrorismo de Estado, contra el golpe de Estado, y también queremos eso significarlo y relacionarlo a lo que significa la juntada de firmas y la defensa de la democracia. Así que es un poco lo que... Y después toda la parte que tiene que ver con los puntos que teníamos planteado del plenario, que a veces pueden parecer muy cuestiones administrativas, pero que también hacen a un carácter político, porque lo primero que defendemos es que seguimos con el cronograma que nos propusimos ya hace más de un año, perdón, cerca de un año, porque fue en diciembre del año pasado. Todavía no hemos cumplido ni el año. Pero nos habíamos planteado un cronograma que, si bien lo fuimos modificando por situaciones concretas y objetivas de la pandemia, se mantiene en todos sus términos lo que nos hemos planteado, que son los plenarios, que es el Congreso, y que finalizaría todo ese proceso con las elecciones internas el 5 de diciembre. Perfecto. Puntualmente en este plenario nosotros teníamos algunos temas importantes. Uno, que se aprobó el documento de balance, crítica y autocrítica, pase a ser ahora sí
un trabajo, como un insumo para toda la discusión de que se abre a partir del plenario todo el proceso congresal, porque ahí va a estar volvido a que más de 420 comités de base que realizaron asambleas el 25 de agosto pasado van a volverse a reunir para discutir el material, pero aparte para elegir los delegados al Congreso de que se va a realizar ahora. Cambió fecha, en vez era el 25 de septiembre, ahora va a ser el 2 de octubre, a pedido de algunas coordinadoras. Se pasó una semana, pero fundamentalmente, bueno, se aprobó ese documento, se aprobó una cuestión muy importante, que lo decíamos la otra vez, porque por unanimidad el nuevo Tribunal de Conducta Política de la Fuerza Política, integrado por 8 compañeras y compañeros de mucha experiencia, trayectoria, frente amplista, y bueno, y nos parece bien importante también porque fue aprobado por unanimidad. Después, el otro elemento que se discutió fue una reforma estatutaria que se va a llevar, después se aprobó con los votos necesarios del plenario y se tiene que ratificar en el próximo Congreso, porque en todo caso esa reforma aplica a partir de la elección interna, que es el tema de la base 1, sí. Es decir, todos aquellos sectores que se presenten con una lista a la próxima elección interna van a tener voz, pero para tener voz y voto van a tener que tener un porcentaje de votos. Estamos hablando a nivel nacional de un 1% y a nivel departamental de un 75% de los votos necesarios para la representación proporcional integral a las departamentales. Hay una pregunta que te hago, Daniel. En esa sí, resolución, háblame más fuerte porque no lo escucho. En esa resolución que tomaron justamente en lo que tiene que ver con el anexo 1, que está en el artículo 80, ¿ahí sufre modificación la redacción o queda tal como venía? ¿Me estás hablando de base 1? De base 1. La base 1, lo que se aprobó ahora es justamente, antes vos te presentabas, cualquier sector se presentaba con una lista en la interna, no importaba la cantidad de votos que sacara, solamente con la presentación de la lista ya tenía su lugar en el plenario nacional con voz y voto. En esta oportunidad, por la gran fragmentación que tiene nuestro Frente Amplio, ir buscando algunas cuestiones que nos permitan ir a la construcción de espacios, ¿no? De darle mucha más fuerza a los sectores y a los sectores que puedan conformar espacios, así como lo tenemos nosotros, como 1001, como lo tuvimos en la última elección para la elección de los senadores, o la experiencia que tenemos en Canelones con la 1916, y esos son todos espacios que nos hacemos acuerdo y participamos juntos de una elección interna. Esto un poco intenta ir con esta nueva, cambio de estatuto, avanzar hacia ese escenario donde de alguna manera explicitar las diferentes corrientes que pueda tener el Frente Amplio, pero no lo que hoy pasa, ¿no? Hoy tenemos 22, 27 sectores, y podemos ir a un 32 sectores. No hay 32 miradas ideológicas en nuestro Frente Amplio. Bueno, esto de alguna manera trata de colocar un debate político interesante. En el plenario se aprobó por altas mayorías, pero de todas formas tiene que después ratificarse en el Congreso, como dice el estatuto, y eso se aplica a partir de la elección interna. Pero este fue un tema que tuvo una discusión importante, pero se aprobó sin ningún tipo de problema. Y lo otro que está aprobado es también el reglamento del Congreso, que es cómo se va a participar, los adherentes, el mínimo de participantes por comité de base del Congreso va a estar en torno de los 3 compañeras o compañeros por comité de base. Las asambleas, hay un reglamento ahí que en definitiva tienen que ser mínimo 2 asambleas, y ahí también hay un cambio de como veníamos anteriormente, porque entendiendo la situación sanitaria y de pandemia, pasamos a que, por ejemplo, precisamos en Montevideo y Canelones 15 asambleístas, antes era 20, y para el interior y el exterior 13 asambleístas como piso para la realización para validar la asamblea. ¿Cómo? Para validar la asamblea. Para estar, exactamente. Y
la relación en la participación al Congreso va a ser de 1 a 5, es decir, cada 5 asambleístas un delegado. Esto también fue aprobado por gran mayoría del plenario en cuanto a la participación. Lo que queda pendiente es la modalidad del Congreso, ¿no? Claro. Modalidad que va a estar en la discusión del 24 de julio, porque bueno, yo igual, esto es una aventura, una opinión, el 24 de julio yo creo que tampoco vamos a poder tener una visión clara de cómo va a estar el Uruguay el 2 de octubre, ¿no? Si baja en los contagios, si baja las muertes, si la vacuna sigue haciendo sus efectos. Es decir, hay toda una cuestión que hay que seguir monitoreándola y no lo podíamos realizar en este plenario de junio, pero yo creo que tampoco el 24 de julio vamos a poder tener este análisis objetivo de la realidad que pueda estar a partir del 2 de octubre cuando hagamos el Congreso del Frente Amplio. Pero bueno, va a ser parte de la discusión. Pero más importante todavía, me parece a mí, compañero, es que el 24 de julio la fecha no es una fecha antojadiza, sino que tiene que ver con que ahí el Frente Amplio va a tener que dar una gran discusión y análisis político a partir de lo que pasó con la referéndum, con la recolección de firmas, perdón. Entonces ese es un elemento muy importante y sustantivo, porque el llegar al objetivo de juntar las firmas, que estamos ahí peleándolo, nos coloca en una perspectiva totalmente distinta en el Uruguay como país, como fuerza política en oposición a la resistencia y a la lucha de la aplicación que está llevando adelante el gobierno de coalición y la derecha en su programa, que está en la luz, después en el presupuesto, ahora va a venir la rendición de cuentas y otras cuestiones más, ley de medios, podemos seguir. Esta es una batalla muy importante y el logro de ese objetivo, de juntar las firmas, evidentemente nos coloca en un estado de estado de ánimo y político totalmente diferente, y ese análisis hay que hacerlo en el plenario enseguida después del 8 de julio, y por eso la fecha. Y aún en la situación de la hipótesis, porque nosotros somos comunistas, ¿no? Y creemos en la voluntad, pero también en el pesimismo de la inteligencia, del escenario probable, que no llegáramos a juntar la cantidad de firmas, también nos tenemos que parar en ese plenario a dar una respuesta como dirección del Frente Amplio a la situación que se abre a partir de ese hecho. Así que me parece que el plenario del 24 de julio va a ser un plenario de muy alto nivel de discusión y análisis político. Sí, también, Daniel, entrando quizás medio al final, dos cosas. Una, siguiendo el hilo de lo que estás diciendo, la importancia obviamente de llegar a las firmas, la importancia también del esfuerzo que te está haciendo, en qué contexto, porque también no olvidemos el contexto de la pandemia, del avance, de las muertes diarias, también de la pelea permanente desde el gobierno, aplicando ya parte de la LUC en lo que tiene que ver con algunas represiones, algunos mensajes bastante cuestionados. El tema es que si se llega, que yo estoy convencido que vamos a llegar también quizás al límite de las firmas necesarias, que no nos vaya a pasar un poco lo que está pasando en Perú, el cuestionamiento también, porque después quedamos al azar de que validen las firmas que se llevan y busquen que si no hay una diferencia bastante amplia que nos cubra, también podemos perder en la liga, ¿no? Lo que ganamos en la cancha, perderlo a la liga. Ese también va a ser una vigilancia permanente que tenemos que hacer todos los que estamos en lo que tiene que ver con la recolección de firmas. Y por último, creo que no vos lo dijiste, pero me parece que es un tema sumamente importante, importantísimo, no solo por la conformación de los nombres que he leído, sino el tema del tribunal de los compañeros y compañeras, el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que también en estos últimos tiempos hasta han sido cuestionados, ¿no? Algunas decisiones del tribunal. Me parece que también haber podido llegar en este plenario a consenso o acuerdos
grandes con el tema de los nombres, y como decías vos, la trayectoria también de los compañeros y compañeras propuestos, me parece sumamente importante y que también le da un respaldo también a lo que tiene que ver con la militancia y el comportamiento de ética del propio Frente Amplio. Sí, exacto. Yo, dos cosas. Con esta parte del tribunal, primero, a mí me parece relevante porque aparte hay que incluir que es la primera fuerza política que votó por unanimidad un protocolo de violencia política basada en género, ¿no? Entonces, también hay una mirada de la fuerza política Frente Amplio. No hay ningún sector que haya hecho estas cuestiones, ¿no? Somos la fuerza política que ha resuelto esto y hay compañeras y compañeros que integran este tribunal, que están vinculados también a la unidad temática de las mujeres. Es decir, se armó un tribunal con características bien amplias, pero lo fundamental de todo, los tribunales de conducta política del Frente Amplio, lo que ha significado para todo el Frente Amplio es la garantía que debemos tener todos los Frente Amplistas en los órganos que elegimos, ¿verdad? Y entonces a mí parece también relevante el poder resaltar, como vos decías, lo que fue. Lo otro que tú decías con lo de la firma, y bueno, eso también es parte de la lucha y la movilización y la organización que tengamos para defender cada una de las firmas, ¿no? Es decir, yo siempre recuerdo lo que fue el debate con la ley de caducidad y la pelea de Germán Araujo y todo lo demás, porque cómo nos trampeaban firmas o querían anular firmas. Lo que acá está claro de que es decir, la comisión de la LUC presenta la firma con huella, con firma, ¿verdad? Con un teléfono, con lápiz puesto. Es decir, hay una voluntad expresa del que firmó. Ponele que yo tenga una patita de Marsiglia que me salió mal. No me podés anular eso porque yo firmé, ¿tá? No me acuerdo, cuando firmé tenía hasta pelo y rulo, imagínate, ¿no? Cuando tengo mi credencial. Ahora ni cana tenés. Claro, ahora no tengo ni pelo, macho. Entonces, imagínate si me anulas una firma. Entonces, ¿dónde está? Hay que defender la voluntad del que firmó, ¿no? El derecho del ciudadano que puso la firma para que podamos ir a un referéndum. Pero ponele que, porque uno tiene que analizar el escenario, ¿no? Vos fíjate que de entrada nomás, cuando nos negaron un conjunto de cuestiones, cuando nos pusieron trabas por todos lados, ¿verdad? Cuando pedimos la suspensión del plazo porque estábamos en plena pandemia y los muertos se apilaban de a 60, 70 por día, el gobierno y el propio Parlamento, ¿no? No hizo ni siquiera le movió nada, ¿no? Cuando sí se movió y sacaron una ley de apuro porque les interesaba cuando vinieron las elecciones departamentales, pero en este sentido los tipos ni le importó un carajo, ¿no? Pero aparte ahora, para que ustedes vean, toda la movida que hizo el partido Sanguinetti fundamental, pero ahora hay un recurso presentado en la Corte Electoral por parte del Partido Colorado por el manejo de la imagen de don Pepe Valle en los spots de FENAPES. Esto es un disparate mayúsculo, esto nunca se vio en el país. Estás hablando de una figura que fue presidente de la República, como que no se puede utilizar cuando todo el mundo reivindica, y nosotros mismos del Frente Amplio, cuando hablamos de nuestra fundación, se reivindica el Estado vallista, se reivindica el papel que jugó Valle en la defensa de las empresas públicas, en la construcción de aquel Estado de bienestar, y que vos no puedas usar en la defensa de las empresas públicas, en la escuela pública, en la enseñanza pública, la figura de Valle. Bueno, ese es un recurso que presentó en la Corte Electoral como delito electoral el Partido Colorado, ¿no? Y bueno, y nosotros la última carta que vamos a hacer es el lunes o martes presentar una nota en Torre Ejecutiva pidiendo la cadena de radio y televisión para el remate final, que ya sabemos, porque la pedimos ya la otra vez, la pidió Familiares y también la negó, pero bueno, esto también marca las distancias, la diferencia que hay entre nuestra fuerza política Frente Amplio cuando estuvo en el gobierno, pues yo le recordaba a los compañeros, Tabaré Vázquez le dio la cadena a Larrañaga, sí, al difunto Larrañaga cuando el plebiscito por la vida,
¿verdad? Y bueno, y tenemos cómo se maneja este gobierno, donde hay recortes democráticos, de libertad de expresión, de lo que sea. Pero bueno, hay que ver cómo interpreta la libertad responsable, ¿no? Él de la Taona tiene una libertad responsable que se mueve sin problema. 50, 60 uruguayos que se mueren por día no pueden expresar esa libertad responsable. Ahora, bueno, vive en Suárez, cosa que nos cuesta bastante a todos los uruguayos. Dejó de estar en La Taona, le dio libertad a La Taona para irse a Suárez, con el costo escandaloso que también pagamos todos los uruguayos y uruguayas, ¿no? Pero de eso se habla poco porque no es de mucho interés. Son diferentes concepciones de lo que es por algo nosotros estamos en la antípoda y por algo construimos un proyecto de país totalmente distinto al que está queriendo construir y deconstruir y romper este sujeto, ¿no? Sí, por ahí. Bueno, Daniel, estamos redondeando la nota, así que te agradecemos, los compañeros y compañeras, con la información que nos diste sobre el tema del plenario nacional. Y estaremos en contacto contigo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo muy grande a los tres ahí y bueno, estamos a las órdenes. Un abrazo. Bueno, gracias, muchas Daniel. Vamos al corte entonces ahora. CX40, Radio Fénix, 1330 AM, Montevideo, Uruguay. De lunes a viernes a las 16 horas, Francamente, con Rubén Sánchez, un programa para gente que piensa. Fénix 1330 AM. Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado, en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy. Zona Oeste. Este y todos los viernes, Voces del Oeste. Un encuentro en cada esquina del barrio. Una propuesta con protagonistas del ayer y del hoy. Un aporte social desde el municipio a viernes 18 horas en Fénix 1330 AM. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. El plan de vacunación sigue avanzando y ya superamos las 3 millones de dosis. La agenda de 12 a 17 años está abierta y los menores deberán concurrir a vacunarse con un adulto. También se mantiene abierta la agenda para los mayores de 18 años, para que todos los uruguayos puedan agendarse y vacunarse. Mientras todos nos vacunamos, hagamos lo imprescindible con los imprescindibles, manteniendo los cuidados que todos conocemos. Distancia, tapaboca, higiene, ventilación y mantenerse en la burbuja familiar. Los contagios se bajan si todos ponemos el brazo y somos solidarios. Ayudemos a las vacunas. Cuídate. Presidencia de la República. CX40, Radio Fénix 1330 AM, Montevideo, Uruguay. Bueno, volvimos. Estábamos esperando justamente a nuestros invitados que estaban trabajando allí, cerquita nomás de acá en el PIT-CNT. Y bueno, vamos a hablar sobre el paro general. Primero vamos a presentar a los invitados. Vamos a fundamental. presentarlo. Tenemos entonces a José Olivera, dirigente de la FENAPES, del Sindicato de los Profesores. Y después tenemos a Enrique Méndez, de organización del PIT-CNT.
Vamos a hacer con María José una breve introducción de cómo se va a mover mañana la cosa. Exactamente. Bueno, tenemos ya la consigna que es contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario y en defensa de la vida. También en solidaridad a los 15 profesores de San José que fueron separados de su cargo. Tenemos por allí el recorrido que va a realizar la caravana. Van a salir de 3 puntos diferentes. Por un lado tenemos una de las caravanas que va a salir de Plaza Colón, luego tenemos otra de las caravanas que van a salir de Huelga General, luego otra de Plaza Lafone, todas van a desembocar en la Plaza Primero de Mayo, exactamente. A las 15:30, ¿no? A las 15:30 y van a haber 600 puestos activos para la recolección de firmas. En todo el país. En todo el país, ¿qué te parece? Una movida gigante, un paro nacional totalmente activo, ¿no? Diferente a los que hemos tenido hasta ahora. Bueno, Enrique. Buenos días, gracias nuevamente por invitarnos. Sin duda, un paro totalmente activo, un paro donde tenemos una amplia plataforma que refleja las necesidades de las uruguayas y los uruguayos, las verdaderas cuestiones que nos atañen en este momento donde estamos confrontando un ajuste brutal para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, indiscutiblemente, y en ese marco con una plataforma amplia que también defender esa plataforma es también ir contra esta ley de urgente consideración, ¿no? Eso está sobre la mesa y es por esto que tenemos un paro que va a ser muy activo y que tenemos un amplio despliegue que se viene organizando y se viene trabajando con cada uno de los sindicatos, las compañeras y los compañeros a lo largo y ancho de todo el país, pero también con las otras organizaciones que conforman la Intersocial y que conforman la Comisión Nacional Pro Referéndum. En este escenario es que se lleva adelante en la mañana una gran jornada de recolección de firmas y ni que hablar que en la tarde una gran caravana que se está convocando desde las 15:30 en las 3 plazas para confluir hacia la Plaza Primero de Mayo y de ahí por Avenida del Libertador y 18 de julio estar llegando a Plaza Independencia a entregar una plataforma que hemos levantado en este paro, donde nosotros entendemos, como lo decíamos así, es más que una plataforma que atañe al movimiento sindical, es una plataforma que atiende y entiende las necesidades que este Poder Ejecutivo no está atendiendo, que son las verdaderas necesidades de nuestro pueblo, esas verdaderas necesidades que se denotan claramente, y lo decíamos ayer, en esa gran contraposición que nosotros encontramos, que mientras los depósitos en las cuentas bancarias fuera de nuestro país pasan de un 2019 de más de 3.000 millones de dólares a un 2020 con más de 7.000 millones de dólares, donde las cuentas, los depósitos a nivel nacional con cuentas superiores a los 100.000 dólares aumentan en un 60% a lo largo de la plena pandemia, pero mientras tanto eso se contrapone con 100.000 nuevos pobres, 30.000 de ellos niños y niñas, mientras se contrapone con 60.000 nuevos desempleados en tan solo un año, mientras eso contrapone contra más de 130.000 uruguayos comiendo en las ollas populares, y eso contrapone, e incluso cuando nosotros lo vemos así, con lo que fue en torno a esto de los jornales solidarios, con 223.000 uruguayos y uruguayas que se anotaron porque necesitan trabajo, quieren trabajar, necesitan poder sostener el hogar, el plato de comida, en un puesto de trabajo que no asegura ninguna estabilidad e incluso sabemos que son con ingresos extremadamente bajos. En este escenario, ¿cómo no vamos a luchar contra el hambre y la desigualdad? Evidentemente eso queda más que marcado y es así que nosotros estamos trabajando y generando una plataforma que atienda a estas necesidades, haciendo planteos que nosotros entendemos que deben atenderse. En este marco justo, este gobierno lo que ha hecho es aumentar la desigualdad, ¿no? La brecha que ya existía en la sociedad uruguaya ahora ha aumentado además de forma acelerada, por lo que vos planteabas de los miles de pobres nuevos, la cantidad de gente que está comiendo en las ollas populares, siempre la pobreza tuvo cara de mujer y de niño, eso, y lamentablemente es ahí donde se rompe la sociedad. Y lo que queríamos consultarte, ¿podías decirnos algunos puntos específicos de la plataforma? Bien, sí, la plataforma, primero, y en grandes titulares, y en un gran titular luminoso, hay un punto que atañe a 320.000 uruguayos, que tiene que ver con la necesidad
de la renta básica de emergencia, que nosotros lo hemos planteado junto a toda la intersocial y que lo hemos colocado, y que en el fracaso frente al manejo de la pandemia por colocar por encima de esas verdaderas necesidades la atención a la política macroeconómica y a los sectores más adinerados de nuestro país, porque de esta forma hay que llamarle. Cuando decíamos atiende al Maya Oro, ¿a qué se refieren cuando atienden al Maya Oro? Y se están atendiendo a aquellos grandes sectores que no han puesto absolutamente nada durante esta pandemia, sino otra cuestión que no sea reestructuras en contra de las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, y que lo que han hecho es ensanchar cuando hablábamos de esos 60.000 nuevos desocupados, ¿no? Estos sectores que no han aportado absolutamente nada, por ejemplo, al fondo COVID y a las grandes necesidades que tiene nuestro pueblo, incluso vinculado al proceso de la seguridad social también, donde debieran estar aportando para que nosotros podamos tener otra seguridad social que pueda ser más sostenible, pero que verdaderamente aporten desde el capital, ¿no? Desde las grandes tasas de ganancia que ellos tienen. Bueno, nosotros decimos, es necesario una renta básica de emergencia que atienda a estos 320.000 uruguayos que están en la informalidad, en la desocupación, que llega el MIDES a través de sus transferencias, que tienen esa gran necesidad de que pueda reducirse la movilidad para cuidar responsablemente en verdad su salud a lo largo y ancho de esta pandemia, que ha sido algo brutal y que el Poder Ejecutivo ha fracasado por priorizar a esos pocos por encima de estos muchos, por encima del pelotón, ¿no? Entonces, eso por un lado, y esto se puede atender con propuestas que nosotros estamos intentando elaborar y colocar, y que el día de mañana serán entregadas también al presidente de la República. Si estos sectores aportan, si el impuesto al capital, ¿sí? Si se le coloca un impuesto al capital expresamente que no ha aportado a lo largo de toda esta pandemia, si multiplicamos y si tomamos en cuenta las rentabilidades superiores de las empresas que han sido rentabilidades superiores a $1 millón a lo largo de la pandemia, en ese año, nosotros entendemos que el fondo COVID, incluso si todavía el fondo COVID alcanzase a los cargos gerenciales de las empresas privadas y a directores de las empresas privadas, bueno, nosotros entendemos que ese fondo COVID se puede multiplicar hasta por 20. En cierta forma. Y ahí estaríamos justamente reduciendo la movilidad. Podríamos reducir durante 15, 20 días la movilidad, atender a estas 320.000 uruguayas y uruguayos que tienen esta necesidad urgente, y de esta forma nosotros creemos que podría haber un camino que atendiera las necesidades de nuestro pueblo. En el marco de esto también, las grandes vicisitudes que vive nuestro pueblo vinculado al impacto dentro de lo salarial, donde falta la verdad el ministro de Trabajo cuando dice que no hay un impacto en el salario real de las trabajadoras y los trabajadores, donde estamos teniendo un impacto nuevamente, ¿no? Donde nada tiene que ver la discusión del Producto Bruto Interno, porque incluso el impacto a los asalariados ya lo vivimos expresamente cuando vamos al seguro de paro, cuando han caído los puestos de trabajo. En este entendido, se nos ha hecho perder a las trabajadoras y a los trabajadores la caída del Producto Bruto Interno del año 2020 comparado con el 2019. Acá hay una caída constante mientras suben las tarifas, mientras suben de forma indiscriminada los precios, mientras se sigue en esa política. Nosotros, ¿qué estamos diciendo? Bueno, acá hay necesidad de políticas de empleo que atiendan. Y cuando tú mencionabas recientemente el hecho de que el desempleo y las grandes vicisitudes a lo largo de la pandemia tienen cara de mujer y de niño, claramente nosotros entendemos, acá se ha golpeado un sistema nacional de cuidados que tiene que ser atendido, y acá en la plataforma nosotros lo estamos planteando, que tiene que ser atendido, no solo de mantener lo que teníamos, sino de multiplicar, en el entendido de que tiene que haber una atención especial a lo largo y ancho de la pandemia, fortaleciendo lo que es el sistema nacional de cuidados, pero también así generando empleo. Como en la propia plataforma nosotros colocamos cuestiones vinculadas a las compras públicas, vinculados a las necesidades de la industria nacional, de los pequeños y medianos productores, los productores familiares, las pequeñas industrias, las pymes. Acá, entender que el recorte, que el ajuste, que la rebaja salarial va a dar una alternativa y una salida positiva para la mayoría del pueblo uruguayo, es una lectura extremadamente negativa y errada. ¿Por qué? Y porque la demanda
evidentemente en el mercado interno se va a dinamizar muy poco, colocándole realmente las pérdidas, colocándole la mochila al pueblo, que es quien gasta en nuestro propio pueblo. En esas cuestiones es una cuestión fundamental a tener presente, y que evidentemente este Poder Ejecutivo y su política económica no lo está previendo de esta forma, no lo está atendiendo de esta forma, y así han dado las señales claras entre cada una de las definiciones que han ido tomando en su política económica. No tenemos hoy pautas. No, una preguntita, Enrique. Sí, pero vos planteabas, no solo vos lo escucho que lo has planteado, sino también otros dirigentes del movimiento sindical y también dirigentes del Frente Amplio, que el gobierno se equivocó o fracasó. Por eso que yo tengo un matiz, o por lo menos tengo otro punto de vista distinto, en el aspecto que creo que el gobierno, el Ejecutivo, el presidente a la cabeza, ni fracasó con la política que él está llevando adelante. Los objetivos que tiene el gobierno creo que están trazados, están claros, porque, fracasó de una concepción desde los trabajadores, de la solidaridad, de lo que pensamos nosotros como sociedad, de un bienestar general. Desde ahí sí fracasó, de nuestra concepción. Pero en la concepción del gobierno creo que no hay un fracaso, sino es, al contrario, se está fortaleciendo la línea del gobierno. Entonces, porque también hoy hay un ataque sistemático, y bueno, tenemos a Oliver acá, no solo el tema de la educación, sino el tema a la gente más humilde, a los trabajadores en general. Ahora, decía, los Maya Oro siguen creciendo, no solo los depósitos, sino las exportaciones en un marco general, y hay gente que está haciendo mucha plata. Entonces hay decisiones políticas que no se toman. De hecho, también hay un ataque permanente al gas, ¿no?, que se le dio, por un lado, y entonces también hay desde el propio gobierno desmerecer las instituciones, ir desmereciendo todo. Ahora hablaremos con Olivera con respecto también a la salida del ministro, diciendo que él mintió, y lo dice como que el ministro de Educación y Cultura mintió y alcanza y sobra con eso. Digo, ¿y sobre qué mintió? Sobre temas muy delicados que involucran también no solo el trabajo de una persona, sino de la vida, que perdieron la vida. Entonces, ¿hay realmente un fracaso o se está consolidando una línea del gobierno que gobierna para un círculo muy acotado? Sí, le vamos a dar... Coincido plenamente. Sí. Quizás José Olivera, eso es como una introducción, pero sí, buenos días, querríamos nuevamente en un programa para justamente extendernos un poquito. No, pero breve, porque me parece que amerita apoyar, y más que contestar, apoyar la línea de razonamiento que acaba de plantear el compañero. Porque en realidad la libertad responsable es la línea ideológica que están impulsando a instalar en nuestra sociedad. Y esa libertad responsable implica el fin de la solidaridad, una sociedad en competencia, una sociedad fundamentada desde una especie de republismo social, donde se va a salvar el más apto o el más fuerte. Por eso la distinción de esa figura entre el Maya Oro y el pelotón. Entonces, ojo que uno podrá decir, habrán fracasado algunas políticas en función de nuestras perspectivas y de nuestro proyecto, pero tengamos cuenta que estamos en disputa por un proyecto hegemónico en nuestra sociedad. Y esa disputa, que es ideológica y se expresa en el plano político, la tenemos que dar. De lo contrario, estaremos discutiendo la zanahoria que se nos pone delante de nuestras vistas y no discutiendo lo que ellos efectivamente están trabajando, que lo vienen trabajando por lo menos en los últimos 10, 12 años. Cuando esta derecha, o estas derechas, se empezaron a reunificar y a colocarse en su posición de oposición, que le costó algún tiempo luego del primer triunfo del Frente Amplio del 2005, comenzaron por un lado que tienen muy claro. Esto lo revertían disputando la hegemonía en la sociedad. Y esa hegemonía implica ir construyendo sentido común, donde esta cuestión es muy fácil. Miren, tan fácil es que un día el presidente de la República dice: se terminó la obligatoriedad en la educación. Nadie cuestionó una violación a la Constitución de la República. Porque eso era una violación a la Constitución de la República. Y que no lo se estaba haciendo por ninguna otra norma, que tampoco lo podrían hacer. Sin embargo, está matrizando en la cabeza que la educación de la futura generación es una responsabilidad de los individuos, no de la sociedad y no de su persona pública mayor, que es el Estado. Entonces, ojo, si no somos capaces de comprender que ellos no están planteando la disputa solamente en el plano de la política,
sino en el plano ideológico de generar hegemonía cultural. Por Estamos eso nos volviendo a los acostumbramos- 90 aparte también. ¿Cómo? Estamos volviendo al neoliberalismo de los 90 con el la Reforzado, tuya. diría yo. Ojo, Claro, está también peor. tengo una visión distinta. Reforzado, porque en el neoliberalismo de los 90, muchos fueron por el lado de la complementariedad de Estado y mercado. Acá ya hay esfuerzos Solo muy mercado. grandes de transformar el Estado apenas en un ente regulador con mínima capacidad de regulación, pero un manejo de la vida social, en la salud, en la educación, en la vivienda, hasta en la adopción de los niños. Eso está planteado en la LUC. Se considera a los niños una mercancía más. Justamente En te iba a función de cómo decir, se sí. mueve el mercado, veremos cómo manejamos. Otro día me decía alguien, bueno, pero también hay que entender el derecho. Sí, pero una cosa es el derecho del niño a tener una familia. Y otra cosa es el derecho de unas familias, o de ciertas familias, a comprar un niño, por decirlo de alguna manera, para que sea gráfico y claro. Entonces, todos los aspectos de la vida hoy se están mercantilizando. Y esto es lo que tenemos que entender. Entonces, ahí hay un planteo muy interesante. Por eso, en algún sentido, estas derechas tienen un problema en nuestro país. Y es que el movimiento sindical uruguayo, ven aparte de campo popular, no se queda discutiendo si son 5 lentejas más o 5 lentejas menos en el plato. Va por una lucha, obviamente con un sentido histórico de ir hacia una sociedad sin explotados ni explotadores, pero también planteando la lucha ideológica concreta, es decir, cómo generamos cabeza, cómo generamos sentido en nuestra sociedad, teniendo claro que acá hay una disputa ideológica. Y quien imponga, o mejor dicho, quien construya el sentido de la sociedad va a tener mejores condiciones para impulsar su programa. Y esto es lo que estamos disputando hoy. Yo creo que a veces en nuestros análisis se nos escapan estos elementos que hay que prestarle muchísima atención. Miren, nos hemos acostumbrado que mueran 50 uruguayas y uruguayos por día y no pasa absolutamente nada. Y esto es lo terrible. Nos estamos acostumbrando que esto es natural y es normal, como es normal que cientos de miles o decenas de miles coman en las ollas populares. Hasta hoy las pasamos por televisión como un gran espectáculo, ¿no? Estamos naturalizando la marginación, estamos naturalizando la exclusión, y esto es un terreno peligroso donde ellos saben objetivamente que es parte de su programa y su propuesta. Por eso incluso los mismos medios que lo blindan, desde el punto de vista comunicacional, los ayudan a construir hegemonía desde el punto de vista de la construcción del sentido común, bueno, están a su servicio hasta para amplificar algo que otrora al Uruguay le hubiese dado vergüenza, que hubiera decenas de uruguayas y uruguayos comiendo en las ollas populares, o que se nos murieran 50 compatriotas por día, como nos está pasando últimamente. Tenemos justamente uno de las medidas, son los 15 docentes, ¿no? Por el retiro del cargo de los 15 docentes en San José, y a su vez también está impactando directamente en este momento en la LUC, no todos los retrocesos a nivel de la educación. Eso es un tema que lo podríamos inclusive tomar para todo un programa, pero ¿qué nos podés decir en cuanto a eso? También estamos a pocos días de la entrega de las firmas. ¿Cómo impacta directamente en la LUC la educación? Mira, nosotros lo dijimos el 3 de marzo de este año, después que tuvimos un maravilloso acto, estuvimos con Enrique y todo el movimiento sindical en San José. Aquí se estaba generando y se está generando las condiciones para un proceso de persecución política sindical abiertamente, articulado desde legisladores en el Parlamento Nacional, lamentablemente, medios masivos de comunicación, bueno, entre ellos está el vocero oficial de la dictadura fascista, ¿no? Como gran abanderado de ese proceso, y jerarcas de la educación. Esto lo dijimos el 3 de marzo. E incluso algunos de estos medios, o algunos de estos militantes que militan en estos medios, al servicio de la derecha, no dijéramos que éramos sescentistas, que estábamos locos. Bueno, los hechos hoy comienzan lamentablemente a darnos la razón, y nosotros creemos que todo el sistema político uruguayo, pero el conjunto de la sociedad, debe tomar nota de esto. Por ejemplo, que una comisión investigadora en diputados esté investigando la acción sindical es proceso de persecución política en un sistema democrático. Y cuidado con esto, porque esto sabemos cómo empieza y nuestro campo popular también sabe cómo termina. Que hoy, por ejemplo, en el marco de una investigación administrativa que lleva adelante la Dirección General de Secundaria a un docente específico, se haya pretendido investigar qué planteaban los dirigentes sindicales en los ámbitos de negociación, es persecución política pura y dura. La situación de los compañeros de San José, donde en un brillante escrito de recursos presentados y firmados, entre otros, por el doctor Hugo Barreto,
catedrático del derecho laboral en este país, bueno, se desechara por secundaria por una sala de abogados de dudosa credibilidad técnica y muy sometido al control político, a nosotros nos termina por decir que acá las garantías se terminaron. Es más, hoy la Corte Electoral es muy probable, y lo coloco en estos términos, termine adoptando por mayoría darle la razón al Partido Colorado y nos prohíba utilizar una figura, para una caricatura, en realidad, con mucho respeto hecha y mucho sentido profesional, de don José Valle Ordóñez. ¿Y saben lo que es peor? Ni siquiera nos va a dar la Corte Electoral, si esto se aprueba hoy, los 10 días que tendríamos derecho para hacer cualquier planteo de descargo en ese proceso. Entonces, el Uruguay está perdiendo calidad democrática y esto lo tenemos que empezar a entender. Lo tenemos que empezar a entender porque, en definitiva, lo de los 15 compañeros San José, que vamos a disputarlo hasta el último momento en todos los ámbitos nacionales o internacionales que tengamos. De hecho, esto va a estar planteado mañana, que vamos a estar concurriendo en representación de nuestro PCNT, acompañando el plenario departamental Maragato, con un acto frente justamente al Liceo número 1 de San José. Vamos a estar planteando de que hoy no hay garantías para el proceso sumarial que se le está llevando adelante a estos compañeros. Y esto lo queremos decir con mucho respeto, porque aquí muchas veces se instala el relato de que las autoridades anteriores eran ilegítimas, de que las autoridades anteriores, bueno, lo dijo el ministro de Educación hace un poquitas horas en el Parlamento, debían ser investigadas, pero en ese marco lo que están haciendo efectivamente es amedrentar o querer amedrentar a las organizaciones sindicales. O sea, hoy uno entra al portal del Parlamento y está figura que hay una comisión investigadora en contra de FENAPES. Esto es inadmisible en un régimen democrático. Esto es inadmisible. Y aquí vamos a entendernos. Los argumentos que, por ejemplo, Frente Amplio planteó cuando se debatió este tema fueron de una rigurosidad jurídica que es para sacarse el sombrero. Sin embargo, la mayoría dijeron otra cosa. O sea, aquellos que antes acusaban a otras fuerzas políticas, concretamente al Frente Amplio, de anteponer lo político a lo jurídico, hoy lo están aplicando para perseguir organizaciones, para perseguir dirigentes, para limitar derechos tan básicos como el derecho de expresión. Yo no tengo todos los elementos, quiero sentarme en la tarde de hoy con los compañeros de AFUTU, analizar la situación que se acaba de denunciar en AFUTU. Pero resulta que hay circulares del Códice de la ANEP que le dice a los funcionarios, cuidado con lo que hace con la información que accede porque puede ser sancionado. Ahora, en Twitter, el presidente del Códice de la ANEP, que tiene prohibida la actividad política o partidaria, un día sí y otro también, sale a retuitear o a hacer planteos de carácter político o partidario. Y esto es un tema que hay que prestarle muchísima atención. Porque estas derechas, en el marco de la disputa de capital sobre trabajo instalado a nivel mundial, ¿sí?, tienen claro que cuando haya que reprimirlo van a hacer con toda la fuerza. Lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en Perú, lo vimos en Bolivia cruelmente, vemos lo que es la derecha hoy en Argentina mismo, vemos hasta las condiciones de un posible autogolpe en Brasil con una derecha que está muy nerviosa por la reaparición del compañero Lula. Cuidado donde estamos caminando hoy. Y en materia educativa, yo lo decía el otro día con un grupo de compañeros, mire, es la misma derecha que en los 60, 70 persiguió compañeros, los destituyó, los delató para que los torturaran, fueron los misma derecha que llevó a que tuviéramos como instructor a un Domenech que hacía juicios sumarios en plena dictadura. O sea, es esa derecha. Es esa derecha, es el neorrerismo, es el sector del riverismo del Partido Colorado, son los que siempre estuvieron involucrados con los golpes de Estado y no podemos perder de vista esa perspectiva histórica. Por eso les cuesta, porque miren qué gracioso es esto. Lo que ellos dicen cuando uno plantea estas cosas, ustedes son los que tienen siempre los ojos en la nuca mirando para atrás, resulta que ahora están investigando lo que pasó entre el 2015 y el 2019. Ellos eran el gobierno que miraban para adelante, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que me parece son clave discutir en el marco del paro de mañana, que bueno, un poco la plataforma ya muy bien y sintéticamente, pero con lo central, diríamos, planteó Enrique, que yo le agregaría solamente un agregado. No olvidar que la pérdida de poder de compra no es solamente del salario de los trabajadores activos, tanto público como privado, también es de jubilados y pensionistas. Por eso nuestra pelea, por eso la convocatoria al paro mañana también es involucrar
a este sector importante de nuestra sociedad, que son nuestras compañeras y compañeros trabajadores del ayer, que hoy también están teniendo pérdida de su poder de compra en sus jubilaciones y sus pensiones. Por eso salieron a tirar una limona ahora, creo, de 2.500 pesos para junio o julio, que es una ínfima parte de lo que a diario, mensualmente están perdiendo nuestras queridas y nuestros queridos viejos. Bueno, queríamos agradecerle a los dos, a Enrique Méndez y a José Olivera, de haber estado hoy acá en el programa en el Popular en Radio. Veremos de tenerlos nuevamente en otro momento. Mañana vamos a darle con todo con el tema del paro activo del PIT-CNT. Y quería agregar una reflexión a lo que decía Olivera recién. No solo está pasando con los docentes, hace poco los médicos también tuvieron problemas en salud pública, casi los echan también. Exactamente. ¿No? Sí, Ahí sí. tenemos, o sea, es un tema de política, de gobierno. Es lo una que están política de haciendo. gobierno. En todos los ámbitos, abarca todo, inclusive lo dice la ley de urgente consideración, está muy bien resumido todo eso que estamos planteando. Eso fue la introducción. Bueno, muchísimas gracias por Muchas estar gracias a entonces. ustedes. No, gracias mañana, a ustedes. Mañana Sí. va a ser una gran caravana, una gran jornada de recolección de firmas también, donde va a ser una marea de militantes levantando la firma y vamos a estar acercándonos hacia ese objetivo, hacia el 8 de julio. Y solo atreviéndome a decir que no me quito la convicción de que podrán sacar el spot, pero si estuviera vivo estoy seguro que era uno de los firmantes. Exacto, mañana el Popular va a estar cubriendo en directo lo más posible la caravana. Vamos a ir con los móviles y cámaras para cubrir la caravana del PIT-CNT y la entrega de la carta a la Torre Ejecutiva. Un gusto. Muchas gracias. 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 Queda pendiente que después